Muy bien. Tema ángulos. Definición. Clasificación. Propiedades. A ver por acá. Observa. ¿Sí? Definición. Por acá, ¿qué tal si ubicamos un punto, ¿sí?, llamado vértice, origen o punto de aplicación? Por acá. O. ¿Correcto? Y por acá un punto A. Y por acá un punto B. Entonces, un ángulo es la unión de dos rayos, rayo OA y OB. A esa abertura se le llama ángulo. En geometría no le importa la orientación, solo el tamaño. ¿Ve? Por acá, ángulo, ahí está, la abertura, el tamaño. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se denota? ¿Cómo se representa? Se denota, así mira, se denota o se representa así. M es la medida, simbología del ángulo A, ¿sí? En el medio siempre la medida A o B. O también puede ser así, ¿vale? O igual también medida del ángulo, ¿sí? Observa, B o A. Ahí está. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí?, igual a 20 graditos. Algunos podemos colocarlo, ¿sí?, teta graditos. O de repente, alfa grados. O por ahí, trinchito. Ahí está. ¿Correcto, chicos? Es el ángulo AOB. O también llamado BOA. Perfecto. Ahora, notita por acá, notita. Bisectriz de un ángulo. Bisectriz. ¿Cómo así? Sea el ángulo, pues, A o B. ¿Sí? Donde, asterisco, L es simbología de ángulo, ¿correcto? L es simbología de ángulo. Y por acá, cuando hablamos de bisectriz, se llama como bisectriz aquella línea que biseca a dicho ángulo. Entonces, hablamos que esta línea, ¿sí?, este rayo va a bisecar a ese ángulo, o sea, va a cortar en ángulos iguales. ¿Correcto, chicos? Ahí ven. ¿Sí? Hablamos entonces que si eres angulito betita, pues este debe ser angulito betita grados. Sí. La línea, entonces, hablamos que la línea OM es bisectriz del ángulo AOB. Hablamos lo siguiente, que el rayo OM viene a ser, chicos, bisectriz ¿de quién? Del ángulo. ¿De qué ángulo? AOB. Es decir, va a cortar al ángulo AOB en dos ángulos iguales. Bisectriz. Ya está. Por acá. Clasificación. A ver, jovencito. Los ángulos jóvenes se clasifican en los siguientes. Tenemos el ángulo agudo. ¿Qué características va a tener un ángulo agudo? Observa las características de un ángulo agudo. ¿Sí? El ángulo agudo A o B. Este ángulo, jovencito, es agudo. ¿Sí? Es agudo, caballeros, cuando este ángulo betita, ¿sí?, beta grados, es agudo. Cuando ese ángulo, ojo, agudo, característica agudo, cuando es mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. Ángulo agudo. Ángulo agudo. Ahora, es un ángulo recto, chicos. Ojo, es un ángulo recto. Observa ahí. El ángulo A, vértice O y B, es un ángulo recto. Cuando esta abertura que está acá, esta abertura, ¿sí?, beta grados, siempre, chicos, beta es igual a 90 grados. Siempre, chicos, beta, ¿cuánto es? 90 graditos. Siempre. Y en geometría lo vamos a denotar con esta abertura. Así, mira, como si fuera un rectangulito. Significa un ángulo recto. Ángulo recto. Ángulo obtuso. Este ángulo será obtuso cuando el ángulo, entonces, chicos, A o B es obtuso, jóvenes, cuando este ángulo betita, caballeros, betita,
es mayor que 90 grados, pero menor que 180 graditos. Ángulo obtuso. Jóvenes, tanto al agudo como al recto y al obtuso, chicos, se le llama ángulos convexos. Ángulos convexos. Por acá. Ángulo llano. Ángulo llano. ¿Sí? Por acá, ve. Entonces, un ángulo está formado, punto, ¿sí? Origen, OA, un rayo, y OB, el otro rayo. Ahí está. A esta joven abertura que está acá, a él, joven, para que sea un ángulo llano, este chico beta, que está acá, tiene que ser siempre igual a 180 grados. Ángulo llano, una línea. ¿Sí? Ahí está. Ese ángulo, 180 grados. Ángulo de una vuelta. ¿Cómo así, profe, ángulo de una vuelta? A ver, mira. Por acá, vértice origen. OA. Ya está. Ahora, es un rayo, pero un ángulo, definición, formado por dos rayos. ¿Qué tal y qué ocurre si por acá, sí, el rayo, un rayo, da una vuelta entera? Mira acá, y se viene así, nuevamente, o sea, da una vuelta entera ahí, y esta vuelta entera, caballeros, sí, esta vuelta entera, chicos, acá, va a generar un ángulo beta. Para que sea un ángulo de una vuelta, este beta, joven, tiene que ser igual a 360 grados. Siempre. Ángulo de una vuelta. ¿Correcto, chicos? Ahí está, mira. De ahí. Ahí está. ¿Correcto, chicos? Y ángulo nulo. ¿Por qué ángulo nulo, profe? Ah, mira. Porque ángulo nulo. Acá está el rayo. El rayo no se mueve. ¿Sí? El rayo OA. Y por acá ubicamos, ¿sí? Otro rayo, pero ahí mismo, no se mueve, está quietito, ¿sí? Está ahí, ve, en la misma dirección que él, ahí está. Por ahí está un rayo OB, digamos, ¿correcto? Y su ángulo, pues, este angulito que no se mueve, beta, chicos, para que sea nulo, igual a 0 grados. ¿Correcto, jóvenes? Ya está. Perfecto. Ahora, aprendamos algo muy importante. ¿Qué dice Tiber? Tu amigo Tiber, que dice, saber. ¿Qué tengo que saber? Ah, complemento. Caballeros, ¿cuándo hablamos de complemento? Ah, mira, joven, ¿el complemento de qué? De un ángulo, pues. ¿Cómo así? ¿Cómo tú vas a representar en los futuros problemas de geometría, sí, el complemento? Ah, mira, por ejemplo, complemento del ángulo beta. Ahí sale. ¿Qué significa él? Ah, será igual, pues, ¿cuánto le falta? ¿Sí? Al ángulo para llegar a ¿cuánto? A 90 grados. Entonces 90 grados menos beta. Ahí está. Ejemplo de ello. Ejemplo. Por ejemplo, ¿cuánto será el complemento de 50 grados? Ah, complemento de 50 grados. Profe, será 90 grados menos 50 graditos. ¿Y cuánto, profesor? Ah, pues aquí es 40 graditos. Ahí está, pues. Correcto, chicos. Perfecto. Suplemento de un ángulo. Ah, suplemento. La primera letra, la S. Suplemento de qué ángulo? De beta. Ahí está. ¿Quién será él? Ya, pues, 180 grados menos el ángulo. Por eso, por favor, un ejemplito. También ejemplo de él, mira. Ejemplo de él. Por ejemplo, hablamos lo siguiente. ¿Quién, chicos, será, a ver, digamos, a ver, el suplemento de 100 grados? Ya, pues, ¿cuánto le falta 100 para llegar a 180 grados? Profe, 80 graditos, sí. Profe, el 80 cabezón, ya está. 80 graditos, el 80 cabezón. Perfecto. Suplemento de 100 graditos será 180 menos el ángulo, menos 100, ¿cuánto es? 80 graditos. Profe, ¿y el replemento? Claro, la recta R. El replemento. ¿De quién? Del ángulo beta. ¿Quién será? Ah, ¿cuánto le falta al ángulo para llegar a una vuelta? 360 grados menos beta. Y ya pues, como ejemplo, ya tú lo puedes hacer, ¿correcto? Propiedades. Propiedades. ¿Qué propiedades tienen los ángulos? Ah, mira. Cuando hablamos de ángulos adyacentes, por acá, ángulos adyacentes, ¿sí? Punto A, vértice origen O, por acá punto B, ¿sí? Y por acá el punto B. Joven, dos ángulos son adyacentes cuando comparten el mismo lado común, miren, OB. Hablamos entonces por acá, caballeros, que ese ángulo
que está acá, llamémoslo betita, y jovencito teta, son ángulos adyacentes, que comparten el mismo lado común. ¿Correcto, chicos? Sí, perfecto. Ángulos consecutivos, ¿sí? Ángulos consecutivos, por acá. Ángulos consecutivos, por acá. Mira ahí. Vértice origen, ¿sí? Ángulo ángulo A, O, B. Ángulo B, O, C. Ángulo C, O, D. Son, chicos, llamados ángulos consecutivos. Ángulo A o B. Consecutivo B o C. Subconsecutivo C o D. Ángulos consecutivos. Ahí está. Profe, ángulos complementarios. Mira este ángulo y este otro ángulo. Son ángulos complementarios. ¿Por qué, profe? Ah, mira. ¿Sabes por qué? Porque si este ángulo es ángulo, digamos, betaraditos, y él, por ejemplo, ángulo tetraditos, para que sean complementarios, chicos, complementarios, tanto beta más teta, ¿cuánto debe sumar? Siempre 90 grados. Para que sean complementarios. Ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios. Mira, pues, por acá. ¿Sí? Por acá. Joven, tanto tetita y tanto betita son, chicos, suplementarios cuando ambos, ¿cuánto suman? 180 grados. ¿Correcto? Sí, así es. Por acá, una notita que tiene que ver con el complemento, el suplemento y el replemento, que muchos tú vas a usar en los problemitas. Algunos problemas por ahí. Por ejemplo, cuando tú por ahí tengas lo siguiente, ¿cuál, profe? Mira, por ejemplo, el complemento del complemento, así, del complemento, ¿sí? De un ángulo, digamos, de un ángulo, ¿qué ángulo? ¿Profe, qué ángulo? Tetita. ¿Está ahí o no? ¿Correcto? Pero este complemento, chicos, se repite pues una cantidad de ¿cuántas veces? Llámalo por ahí n veces. Ese complemento, joven, digamos, joven, que se repite una cantidad de n veces. Ahí está. Se repite cantidad de n veces. N veces. Ya está. N veces. Perfecto. O sea, digamos, por ejemplo, complemento y complemento y complemento del ángulo de teta. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? Digamos 10 veces, 20 veces, 25 veces, no sé. ¿Cuántas veces? Esto, digamos, jovencito, que sea igual a un A. A un A. Ya está. Ahora, ¿qué ocurre si acá le digo lo siguiente? Separamos lo siguiente, separamos. ¿Qué pasa si yo digo lo siguiente? Si Sn es par. Mira, cuando n es par. O sea, cuando n se repite, complemento se repite ¿cuánto? 20 veces, 30, par veces. E inclusive puede ser un suplemento. Entonces, chicos, ¿cuánto será A? A será, caballeros, si es par veces, A, joven, será ¿quién? Profe, ¿quién será A? Pues elimina todas las par veces que quedó, solamente el ángulo. Cuando es par veces, nada más queda el ángulo, 30 grados. Correcto. Ahora, ¿qué ocurre ahora? Pues, chicos, si n es impar. Si n impar. 15 veces, 21 veces, impar veces. Entonces, ¿quién será este A? Este A, caballeros, será pues el siguiente, ¿no? ¿Quién, profe? Será jovencito. Elimino las par veces, me quedé con impar. Complemento de teta. Que viene, puede ser, chicos, ¿quién, profe? 90 grados menos la teta. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien, jovencito. Ahí está. Muy bien. Tema paralelismo. Por acá, a ver, observa. Si la recta es 1, paralela a la recta es 2. Joven, se llama, chicos, rectas paralelas aquellas rectas que nunca se van a intersectar. Nunca se van a cortar. ¿Correcto? Perfecto. Ahora, tengo ahí dos rectas paralelas. Y por acá coloco otra recta. ¿Qué tal, joven, si coloco por acá una recta? Una recta secante.
secante ambas. Se llama recta secante. Aquella recta, ¿sí? En este caso, la recta S1 es una recta secante, porque corta a una recta en un punto. Ahí está. A la otra recta en el otro punto. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que saber en paralelismo? Ojo, solo cumple para rectas paralelas. ¿Sí? Por acá, mira. ¿Qué ocurre si es el angulito beta lados? Si él es beta, por propiedad de opuesto por el vértice, él también será beta. Ya está. ¿Sí? Perfecto. ¿Ahí todo bien? Perfecto, todo bien ahí. Ahora, estoy en la parte interna de las rectas paralelas. ¿Sí? Y por acá vemos, ojito, ángulos alternos. Ellos, chicos, son ángulos iguales. Iguales. ¿Cómo así? Si él es beta, pues él también será jovencito betita. Beterados. Ahí está. Los ángulos alternos internos, en este caso, son iguales. La parte interna. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? Perfecto. Y por acá será entonces también beterados. Opuestos por el vértice. ¿Correcto, chicos? Mira, él y él se llama ángulos alternos, ¿sí? Externos. Están en la parte exterior. Son iguales. Tanto los internos como los externos son iguales. ¿Correcto, chicos? Perfecto. Muy bien. Ahí está. ¿Qué más, profe? Ay, mira, por acá. ¿Qué ocurre si por acá coloco el ángulo acá? Ángulo B. Tetita lados. Tetita lados. Tetita. Si él es teta lados, él también será opuesto por el vértice. Profe, ¿quién es él? También tetraditos. Ahí también. Ya está. Como está en la región interior, él también, chicos, ¿quién será? Profe, él también es tetraditos. También tetraditos. ¿Qué tal? Ahí está. Alternos, internos. Son ángulos iguales. Ángulos congruentes. Congruentes. ¿Correcto, chicos? Congruentes. Podemos decir ángulos congruentes. O sea, iguales. ¿Sí? Ángulos congruentes. Iguales. ¿Correcto, chicos? Perfecto. Profe, él también opuestos por el vértice. ¿Quién será? También tetraditos. Ya está. Profe, de acá observamos algo muy lindo que, miren, profe, es un ángulo llano. Sí, mira, por acá, por acá, por acá. ¿Qué nos damos cuenta? Profe, nos damos cuenta entonces que, profe, lo siguiente, profe, observamos, ¿qué observamos con este ojito lindo, bello, hermoso, profe? ¿Qué observamos? Observamos, chicos, lo siguiente, que tetrados más tetrados siempre es igual a 180 graditos, siempre. Correcto, así es. Aquí llamamos ángulos correspondientes. Correspondientes. También son ángulos congruentes. Ellos, chicos, también jóvenes son ángulos congruentes. Congruentes. También son ángulos congruentes. Sí, también correspondientes. Por ejemplo, este ángulo beta y este ángulo beta son correspondientes. Teta y teta son correspondientes. Beta y beta correspondientes. Teta y teta correspondientes. Ángulos conjugados. Ellos, jovencitos, son ángulos suplementarios. Son ángulos suplementarios. Suplementarios. Profe, ¿y quiénes son los ángulos? Profe, conjugados. Mira, los conjugados. Observa. ¿Sí? Conjugados. Teta y beta son conjugados. ¿Sí? Teta y beta conjugados. ¿Sí? Acá. Conjugados, conjugados, conjugados y conjugados. ¿Correcto, chicos? Son suplementarios. Perfecto. Por acá. Propiedades. A ver, mira. Propiedades. ¿Qué ocurre si yo digo lo siguiente? Si la recta L1, condición paralela a L2, ¿qué pasa? Y yo, mira, jovencito, por ahí trazo dos rectas, ¿sí? Por acá. A ver, observen. Miren, esta rectita que está por acá y esta otra por acá. Ahí está, ¿ven? ¿Sí? Van a ser rectas. Miren, esta recta.
y en este punto, y él también. ¿Sí? Ellos forman ángulos. Mira, por acá coloco acá lo siguiente. El chico tendrá un ángulo X grados. El ángulo θ grados. El ángulo β grados. Ya está. Profe, ¿qué se cumple ya? Ah, mira, el ángulo que mira hacia allá, sí, siempre chicos de X. ¿A qué es igual, profe? A la suma de ángulos que miran hacia allá. A θ más β grados. Jamás te olvides. Nunca te vayas a olvidar. Profesor, no lo creo. Ah, no me crees. No, pues no lo creo. Ah, no me crees. Qué bueno que seas incrédulo para poder demostrarlo. Pero si esta recta y esta recta son paralelas, por este punto que está acá, jovencito, ¿qué tal si yo trazo una paralela a L1? Sí, caballeros, si yo trazo una recta L3, si yo, joven, trazo una recta L3, digamos, paralela a L1, simbología, que son paralelas. Y como L1 es paralela a L2, entonces L3 será paralela a L2, por lo tanto las tres son paralelas. Entonces las tres paralelas. ¿Sí? Ahora, ¿qué se cumple ahí? Ya, pues mira, ve, algo muy interesante, mira, ve. ¿Cómo así, profe? Ya, pues mira, ve. Si son chicos paralelas, secante, alternos, internos, ¿qué será él? Teta. Ya está. Por acá igual, pues mira, ve. Por acá igual, pues mira, ve. ¿Dónde, profe? A ver, mira, pues. Vete acá. Paralelas, secante, alternos, internos. Vete acá. Conclusión. ¿Todo cuánto es? El ángulo X. Aquí es igual a θ más beta. Ahí está. Perfecto. ¿Correcto? Segunda propiedad. Si la recta L1 y L2 son paralelas, ¿qué pasa ahí si son, chicos, paralelas? ¿Qué ocurre ahí? Vamos a ver, pues. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Sí? Por acá, mira. ¿Sí? Más o menos la propiedad de Sarrus, del serruchito, del serruchito, del serruchito, del serruchito, del serruchito. ¿Qué pasa ahí? Por acá. Mira acá, por acá. ¿Sí? Por acá. Digamos pues que este ángulo, ¿sí? Calculamos, él es el ángulo X grados, el que mira para allá, el ángulo Y grados, que mira para allá, y el ángulo Z grados. Acá, joven, se cumple algo rico, observa, ¿sí? El ángulo X grados más el ángulo Y grados más el ángulo Z grados. ¿A qué es igual, profe? Ah, mira, ve, a los ángulos que miran, pues, hacia allá. Por acá tenemos, por ejemplo, al ángulo θ graditos, al ángulo beta graditos y al ángulo alfa graditos. ¿Será igual entonces qué ángulo? A θ graditos más beta graditos más alfa graditos más alfa grados. Ahí está. ¿Correcto? Los ángulos que miran hacia, sí, para allá, chicos, hacia la izquierda es igual a los ángulos que miran hacia la derecha. Propiedad. Pero esa condición solo ocurre cuando ambas rectas son paralelas. Muy importante. Sí, otra propiedad muy importante para la solución de tus problemitas. Si la recta L1 y L2 son paralelas y tengo una idea algo así, ahí ve. Y por acá tengo lo siguiente. ¿Qué ocurre si por acá es el angulito, digamos el angulito, a ver, θ1? El angulito por acá, a ver, θ2. Por acá el angulito θ3. Por acá el angulito θ4. Así pues hasta llegar a θ5, así. Ya vamos a ver pues θ(n), ¿qué tal? Imagínate que hay varios, θ1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Propiedad, mira. Mira la forma, mira la forma, mira la forma, mira la forma. ¿Sí? Ah, se cumple, chicos, algo muy interesante. ¿Quién? La suma de los ángulos θ1 más θ2 más θ3 más θ4. Así, jovencito, hasta más así, más θ(n). Aquí se va, profe. Siempre 180 graditos. Siempre, siempre, siempre 180 graditos. Profesor, no lo creo. Ah, ¿no me crees? No, profe, no lo creo. Demuestra, por favor. Ah, voy a demostrarlo. ¿Qué tal? Sí, vamos a demostrarlo. ¿Sí? Observa, sí. Por acá, mira. Condición las dos rectas paralelas. Esa línea. Lo prolongamos.
Prolongamos esta línea, miren. Prolongamos, ahí ve. Ya está, ahí está. Ahora, ¿qué observas? Sí, pues, sí te diste cuenta, ¿verdad? Sí, como son paralelas, pues, ahí está. Él es teta sub 1, pero ¿quién será él? Alternos e internos, él también será teta sub 1, pues. Correcto, muy bien. Ya está. Profe, ¿y qué más? Ah, pues, sigamos, sigamos. Profesor, mire, ¿qué tal si ahora también lo prolongo él? Ya, prolongo él, mire. Prolóngalo él. Ahí está. Ya está. Prolóngalo él. Correcto, profe, ¿qué pasa con él? Ah, mira, pues, algo muy rico, que en esta figurita, que yo lo voy a sombrear, ¿dónde, profe? Acá, ve. En esa figura sombreada. Ahí ve. Mira ahí. En esa figurita sombreada. Sí, para ya adelantarnos ya a la próxima clase. Este ángulo, jovencito, profe, ¿quién? Este angulito, caballeros, que está acá, es pues un ángulo exterior de una figura llamado triángulo. Y era que es igual a la suma de él más él. El joven es teta sub 1 más teta sub 2. Ahí está. Correcto. Mira, ve, qué bonito. Ahora, profe, ¿qué tal si yo ahora lo prolongo él? Prolóngalo él. Prolóngalo él. Ya está. ¿Y qué pasa acá? Y también, bueno, también, mira, ve. Por acá vas a encontrar algo muy, muy interesante. ¿Dónde, profe? Por acá, ve. Acá, ve. En esa figurita. ¿Qué tengo ahí? Profe, un triángulo. Sí, pues. Entonces, este angulito, ¿quién será ese angulito? Este angulito, chicos, está acá. ¿Verdad o no era suma? Es un ángulo exterior, ¿cierto? Sí. Era suma de quién? Teta sub 1 más teta sub 2 más teta sub 3. Ya está. Ahora pues, como n es teta sub n, opuestos por el vértice. ¿Quién será? Teta sub n. Y ya, pues mira, ve. Jóvenes, esa figura sombreada, nosotros podemos... Sí, de azulito, ve. ¿Qué forma? Un triángulo. Y por cultura general, sabemos pues que la suma de ángulos internos de un triángulo, ¿cuándo es siempre? 180 grados. Este ángulo más seno más seno, ¿cuánto es? 180 graditos. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Aprender todas esas propiedades, ¿eh? Muy bien.